Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase de microeconomía. Ahí les pido una disculpa por no poder conectarme en la mañana, pues ya que el horario de nuestra clase es normalmente a las 9 de la mañana, pero por temas de trabajo ahí no me pude conectar. Espero que pues esta situación no sea recurrente porque la idea es que tengamos pues nuestra clase en el horario normal, ¿verdad? Pero bueno, pues cualquiera de estas situaciones, ahí les estaré avisando por medio de la plataforma. Y pues como les comento, espero que no sea algo recurrente, esperemos que esto pues sea esporádico. De hecho, la idea pues es siempre darles las clases en la mañana. Dicho esto, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante para la microeconomía, el cual es la elasticidad. Si no me recuerdo, en la última clase ya hablamos un poquito de la elasticidad de la oferta y de la demanda, cuando hablamos de los mercados de factores. Cuando hablábamos de los mercados de factores, decíamos que tanto el mercado de la oferta como el mercado de la demanda de factores es elástico, porque depende de otros elementos, depende de la oferta que haya y de la demanda de factores que haya. Bueno, eso decíamos que se llama elasticidad. El día de hoy vamos a ver este tema de la elasticidad pues con mayor abundancia, ¿verdad? Vamos a ver, pues vamos a primero introducirnos a la elasticidad, vamos a ver qué es la elasticidad, vamos a ver este, cómo se mide, cómo se define, su importancia, vamos a ver los tipos de elasticidad, vamos a ver la elasticidad del precio de la demanda, precio de la oferta. Vamos, que estos pues precisamente fueron los dos tipos de elasticidad que vimos en el mercado, en los mercados de factores. Vamos a ver elasticidad de ingreso de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda. Vamos a ver la elasticidad y cómo se relaciona con la política económica. Y pues algunos ejemplos o vamos a ver más bien casos prácticos en los que se aplica esta elasticidad. Y pues vamos a ver conclusiones y al final de esta clase, como en todas las clases. Obviamente, pues esto ya lo vimos un poquito, ya saben, ya les adelanté un poquito de qué es la elasticidad de la demanda y de la oferta, pero pues en este tema vamos a verlo con mayor abundancia. Dicho esto, denme un segundo para compartir pantalla y comenzamos con la. Bueno, por ahí ya se puede ver la presentación de un día de hoy. Como les adelantaba, la, el tema del día de hoy es la elasticidad. Al finalizar este tema, el objetivo es que ustedes sean capaces de comprender y de aplicar el concepto de elasticidad en el análisis económico. Esto incluye la capacidad de calcular y de interpretar diferentes tipos de elasticidad. Eh, Como de hecho ya les mencioné, por los tipos de elasticidad que vamos a ver, son los precios, elasticidad precio de la demanda, elasticidad de ingreso de la demanda y la elasticidad cruzada. Esto vamos a verlo con la idea para que ustedes, con la idea de que ustedes puedan evaluar y finalizar la clase, la respuesta de los consumidores y de los productores a cambios en los precios y también en otros factores económicos. La, la idea es que ustedes como estudiantes desarrollen habilidades para poder utilizar la elasticidad como una herramienta para la formulación de políticas económicas, para la toma de decisiones empresariales y también para la predicción de cambios en el comportamiento de mercado, mejorando así su capacidad para realizar análisis económicos fundamentados y también estratégicos. Este es el objetivo de la clase, pero ya para pasar directo al contenido de la clase del día de hoy, vamos a empezar con una pequeña introducción a la elasticidad. Eh, Primero que nada, vamos a definir lo que es la elasticidad, más que nada pues para comenzar a adentrarnos en ello, para que ustedes comiencen a conocerla y a partir de ahí vamos a empezar a hablar de su importancia y los distintos tipos de elasticidad. Tenemos que la elasticidad mide la sensibilidad de una variable económica
a cambios en a cambios en otra variable. En términos simples, es la medida de cuánto cambia una variable en respuesta a un cambio de otra. Creo que ya habíamos hablado un poquito de esto en el mercado de factores también y en temas anteriores cuando hablábamos de la ley de la oferta y la demanda, o cuando hablábamos que había insumos que sustituían a otros insumos. Bueno, todo esto lo mide la elasticidad. La elasticidad nos ayuda a medir qué tanto cambia una variable cuando modificas otra variable. Supongamos que regresando pues a este tema como les decía, de los factores de producción, recordemos que hablábamos de que en ocasiones, si por ejemplo disminuyes tu número de trabajadores para aportar una herramienta tecnológica que te ayude a ser más productivo y que haga el trabajo de 5 trabajadores, decíamos, pues es menos costoso la producción porque gastas menos, ya no tienes que cubrir 5 sueldos de trabajadores, tal vez nada más tienes que cubrir el precio de la máquina y de alguien que la opere o alguien que también le dé mantenimiento, pero es menos costoso y es más eficiente trabajar con tecnología. Bueno, esta elasticidad mide qué tanto cambia una variable por porque también modificaste otra. En este caso, modificamos 2 factores diferentes de la producción, modificamos el trabajo y modificamos la tecnología. La importancia de esta introducción a la elasticidad es comprender la elasticidad para analizar cómo reaccionan los consumidores y los productores ante cambios en precios, en ingresos y otras variables económicas. Esto es esencial para la toma de decisiones en políticas económicas y también en estrategias empresariales. Esto es otra cosa, otro tema de lo que hablábamos también en la clase anterior y en otras clases anteriores a esa. Decíamos que la oferta y la demanda también se ve modificada en muchas ocasiones por otros factores que son externos. Por ejemplo, el poder de adquisición, por ejemplo, el incremento de los precios, el incremento de los insumos para generar un producto. Entonces, la elasticidad también va a medir cómo se modifican el consumo por el aumento de los precios o cómo se modifica el consumo por la disminución de los precios o el cómo se modifica la producción por el aumento del precio de los insumos para hacer el producto o cómo se modifica esta producción por la disminución del precio de esos insumos. Eh, Todo esto lo mide la elasticidad y pues es importante precisamente comprender todo esto porque como les decía, esto nos ayuda a tomar decisiones dentro de una empresa, nos ayuda a formular estrategias. Por ejemplo, si ya sabemos que se disminuyó el precio de los insumos y que va a ser más barato generar un producto y que como es más barato, lo puedes ofrecer más barato al consumidor y es más probable que el consumidor lo consuma más porque está más barato, pues entonces tu estrategia va a ser producir aún más productos. Uno, porque te sale más barato producirlo. Dos, porque es más probable que los consumidores compren ese producto, precisamente porque muchas veces los consumidores buscan productos más baratos. Evidentemente, esto no es una regla general. Hay ocasiones en las que se va a preferir la calidad sobre el precio, sea bajo o sea alto, se prefiere la calidad, pero pues va a depender de cada caso en específico. En este caso pues les comento un ejemplo de cómo podría generarse una estrategia empresarial a través de la disminución del precio del insumo, o más bien del costo del insumo, y que todo esto es medido por la elasticidad. También hay diferentes tipos de elasticidad. Principalmente se estudia la elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio de la oferta, que esto es algo, bueno, vamos a verlo más bien adelante, pero ya les adelanté un poquito que el ejemplo aplica precisamente con el tema de disminuir el precio de los insumos, disminuir el precio del producto final. Algo así, bueno, es un ejemplo que podría aplicarse
en elasticidad del precio de la oferta. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Ahorita nos vamos a concentrar en que existen estos tipos de elasticidad. Dijimos elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio de la oferta, elasticidad de ingreso de la demanda y elasticidad cruzada de la demanda. Cada uno de estos tipos de elasticidad proporciona información distinta y relevante sobre el comportamiento del mercado. Precisamente vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de elasticidad para comprender pues en qué consiste en cada uno. Ya vimos qué es la elasticidad, ya vimos una definición general, pero vamos a ver definiciones más particulares que son aplicadas a cada uno de los tipos de elasticidad. En la elasticidad precio de la demanda, tenemos que aquí la elasticidad precio de la demanda se define como la variación porcentual en la cantidad demandada de un bien en respuesta a una variación porcentual en su precio. Eh, esta demanda, a su vez, se puede dividir en demanda elástica o demanda inelástica. En la demanda elástica, los consumidores son muy sensibles a los cambios en el precio. Cuando hablamos de demanda inelástica, los consumidores son poco sensibles a los cambios en el precio, pero también hay una demanda unitariamente elástica, es decir, el cambio de la cantidad demandada es proporcional al cambio en el precio. Aquí en la demanda, perdón, en la elasticidad precio de la demanda, como ya lo dijimos en su definición, es una variación de la cantidad que se demanda en respuesta a a la variación en su precio. Esto precisamente ya se los adelantaba en la primera diapositiva. Decíamos que hay varios factores que influyen en que haya más o menos demanda. Decíamos que uno de esos factores que influye es el precio del bien. Lo lógico sería que si el bien aumenta de precio, hay consumidores que más bien, los consumidores van a comprar menos ese producto porque está más caro. Y lo lógico sería que si el bien disminuye de precio, tiene un precio más bajo, pues los consumidores van a comprarlo más o van a venir nuevos consumidores a querer adquirirlo pues por el simple hecho de que es más barato. Les digo, muchas veces los consumidores van a buscar comprar bienes o productos que sean más baratos. No es el caso, no es siempre el caso, pero pues puede llegar a ocurrir. Es como que lo más lógico, lo que tú pensarías que ocurriera. Pero también puede llegar a ocurrir que no. Puede suceder que aunque el bien aumente de precio, por ser un bien que es esencial, que es estrictamente necesario, pues la gente siga adquiriéndolo. Por ejemplo, hablemos del agua. Pues con el paso del tiempo, los garrafones de agua han ido aumentando de precio, las botellas de agua han ido aumentando de precio, y aún así la gente tiene que seguir comprando este producto porque es un producto esencial. Obviamente hay diferentes marcas, algunas marcas son más caras, algunas son más baratas, pero en esencia pues es un producto que por más que aumente de precio, la gente va a tener que seguir comprándolo porque es un producto esencial. Eh, y los tipos de elasticidad que vimos, pues dependen de la respuesta que genere un aumento de precio. Como les digo, puede ocurrir que los consumidores en realidad no modifiquen su comportamiento por el cambio en el precio. Entonces, pues hablaríamos de una demanda inelástica porque no hay un gran cambio. Imaginemos que si un bien aumenta mucho de precio, los consumidores dejen totalmente de consumirlo, pues ahí el cambio del comportamiento de los consumidores es muy sensible a los cambios en el precio. O puede ser el caso contrario también, que el bien disminuya de precio y los consumidores empiecen a consumirlo mucho. Ahí también hablaríamos de una demanda elástica en cualquiera de estos dos supuestos. Y bueno, básicamente estos son los tipos de demanda o cómo podemos interpretar esta elasticidad en el precio de la demanda. Obviamente dentro de esta elasticidad influyen diversos factores
como la disponibilidad de sustitutos cercanos, el tiempo para ajustar el consumo, la proporción del ingreso gastado en el bien y la necesidad del bien. Aquí, pues a veces hay bienes de lujo, pero hay bienes de necesidad. En el caso del agua, por ejemplo, me adelanté un poquito, pues estamos hablando de bienes de necesidad que, aunque aumente el precio, pues se va a tener que seguir consumiendo porque es un bien esencial. Em, Caso contrario, puede pasar a bienes de lujo, como por ejemplo, no sé, podemos hablar de pantallas planas, que ya sería a veces pues más un lujo que una necesidad. También influye el hecho de que haya sustitutos cercanos. Si un bien aumenta el precio, la gente podría buscar otro bien de una calidad similar que sea más barato y pues van a comenzar a consumir ese producto. Pero si no existe un sustituto para ese bien, pues lo más probable es que sigan consumiendo el bien aunque aumente de precio. Ya va a depender de todos estos factores. Eh, bueno, aquí precisamente lo que decíamos, hay diferentes factores que influyen en el precio de la demanda. Este, y el siguiente factor es la elasticidad precio de la oferta. Aquí ocurre un fenómeno muy similar al precio de la demanda. La elasticidad precio de la oferta se define como la variación porcentual en la cantidad ofrecida de un bien en respuesta a una variación porcentual en su precio. Si se fijan, sigue la misma lógica que la elasticidad precio de la demanda. Lo único que cambia aquí es que el factor que se modifica, además del precio, es la oferta. Pero la lógica es la misma. Se modifica el precio, la oferta también cambia. Esta también varía. Eh, También podemos interpretar o podemos desprender de aquí tres tipos de elasticidad. Está la oferta elástica, los productores son muy sensibles a los cambios en el precio. Está la oferta inelástica, los productores son poco sensibles a los cambios en el precio. Y la oferta unitariamente elástica, es decir, el cambio en la cantidad ofrecida es proporcional al cambio en el precio. También aquí hay varios factores que influyen en que una oferta sea elástica, inelástica o unitariamente elástica, que son el tiempo de producción, la disponibilidad de factores de producción, la capacidad de almacenamiento y también la flexibilidad, perdón, en los precios productivos. Aquí, como les decía, se sigue la misma lógica de la demanda. Aquí varía el precio y puede que aumente o disminuye la oferta. Aquí la variación del precio depende, bueno, más bien puede haber dos variaciones. Puede ser en el producto final o en los productos o insumos que se necesitan para producir el bien final. Puede ocurrir, no sé, pongamos el ejemplo tal vez de la madera. Imaginemos que llega un momento en el que es más costoso producir madera porque ya hay menos árboles, ya se requiere, o más bien como ya hay menos cantidad de árboles, es más caro producir, cortar un árbol y después llevar a cabo un proceso de producción para hacer tablones de madera. Imaginemos una empresa que se dedica a construir muebles de madera. eh, si ya es más caro comprar la madera como el insumo para construir su bien, pues evidentemente, eh, en primer lugar, van a gastar más para producir el bien y va a tener como consecuencia, en un segundo lugar, pues que el bien sea más caro. Eh, También hay otros factores como la disponibilidad de los factores de producción, que aquí, bueno, es prácticamente el ejemplo que les acabo de poner. Hay menos madera, eh, o imaginemos que una empresa tiene ya menos tierra para trabajar, que tiene menos capital, que tiene menos trabajadores. Todo este tipo de cosas y de factores influyen para que haya más o menos oferta. Y el que haya más o menos oferta también llega a impactar en el precio del bien, aunque aquí en realidad pues, la variación se debe a la variación en el precio. Todo este tipo de cosas
Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento también es importante porque puede ocurrir que ya tengas muchos bienes almacenados que necesitas vender. Evidentemente aquí el precio va a disminuir, el precio del bien va a disminuir y en consecuencia también la oferta va a disminuir. Una, porque es más barato el bien, no te conviene seguir produciendo un bien que sea más barato. Y en segundo lugar, como ya tienes un exceso de bienes, pues ya para qué sigues produciendo esos bienes que todavía no, si todavía no has vendido. Todos estos factores influyen en la elasticidad del precio de la oferta. Después tenemos la elasticidad de ingreso de la demanda. Esta elasticidad mide la respuesta de la cantidad demandada de un bien a cambios en el ingreso del consumidor. Esta ya es una lógica diferente a la que siguen los otros dos tipos de elasticidad. De hecho, se llama diferente, se llama ingreso de la demanda. Aquí lo que cambia en un primer momento o lo que influye para que haya una variación es el ingreso del consumidor. Y una vez que el ingreso del consumidor se modifica, la cantidad demandada de un bien también se modifica. También aquí encontramos bienes normales o inferiores. Se dice que los bienes normales o que existen bienes normales cuando la demanda aumenta con el ingreso y bienes inferiores, es decir, la demanda disminuye con el ingreso. Hay diversas aplicaciones de este tipo de elasticidad, entre ellas, pues comprender cómo los patrones de consumo con el crecimiento económico, más bien, cómo cambian los patrones de consumo con el crecimiento económico, evaluar el impacto de políticas de ingreso de la demanda de productos y de servicios y también segmentar los mercados según su ingreso. En realidad esta elasticidad es fácil de comprender, únicamente hay que tener en mente que cambian dos factores, el ingreso del consumidor y también cambia la cantidad demandada del bien. Eh, y esto hasta suena un poco lógico. Bueno, cuando hablamos de bienes normales, porque cuando hablamos de bienes inferiores, pues decimos que la demanda disminuye. Pero aquí también entra el concepto de bienes necesarios y bienes de lujo que ya habíamos manejado en un principio. Eh, Normalmente, o lo común que debe de ocurrir, es que si aumenta el ingreso de un consumidor, aumenta la demanda de un producto. ¿Por qué? Porque ya tienen más poder adquisitivo, ya tienen ingresos con los cuales comprar esos bienes. Pero como les digo, no siempre pasa así. Y aquí es donde entra la importancia de este concepto de bienes de lujo o bienes de necesidad. Si un bien es necesario, va a seguir siendo consumido, aumente o no aumente el ingreso. Aquí estaríamos hablando de que si aumenta el ingreso, por lo tanto aumenta la demanda de un bien porque ya hay más poder adquisitivo, porque los consumidores ya pueden adquirir una mayor cantidad de ese bien o en su defecto, también puede llegar a ocurrir que haya nuevos consumidores. ¿Por qué? Porque ya tienen el poder adquisitivo para consumir ese bien. Pero si hablamos de bienes de lujo, tal vez la demanda puede disminuir porque no son estrictamente necesarios o también hablando en bienes de lujo, estos pueden aumentar su demanda, o sea, no quedan excluidos de que también se aumente su demanda, pero por lo más lógico es que los bienes de necesidad sean los que sean más demandados que los bienes de lujo, o al menos esa es la lógica que sigue esta elasticidad. Por otro lado, tenemos la elasticidad cruzada de la demanda. Esta elasticidad mide la respuesta de la cantidad demandada de un bien a cambios en el precio de otro bien. Aquí la lógica que se sigue o las dos variables, los dos elementos que varían es el precio de un bien y la demanda de otro bien, que aquí agregaría yo, pues que es de la misma especie, porque al final pues vamos a cotejar los precios de dos bienes de una calidad similar y que también son de la misma especie. Eh, Aquí entra otro concepto que es muy importante, que son los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que precisamente pueden entrar a sustituir a otro bien
En este caso hablaríamos que existe un supuesto en el que el aumento en el precio del bien B incrementa la demanda del bien A. Es decir, la gente está consumiendo el bien B, pero este llega a aumentar de precio por lo que ustedes quieran. En realidad aquí hay varias implicaciones, claro, pero el bien B aumenta de precio, ya sea porque aumenta el precio del insumo, ya sea porque la empresa tiene que gastar más en su producción, eh, por lo que ustedes quieran, ya sea porque a lo mejor hay menos oferta también, pero aquí la idea es que el precio del bien B incrementa, perdón, incrementa, aumenta. Y esto tiene como consecuencia que el bien A, que es un bien de la misma especie, incluso podemos hablar que es de una calidad similar, aunque no siempre es así, puede ser de menor calidad, eh, pero aquí el tema es que la demanda de ese bien A aumenta. ¿Por qué? Porque el precio del bien B aumentó también. O sea, el bien B es más caro y el bien A es más barato, entonces lo lógico o lo que mide esta elasticidad es que la gente va a empezar a consumir el bien A por el simple hecho de que es más barato. Entonces la demanda del bien A aumenta porque más gente quiere consumir ese bien A. Pero esto es como es una consecuencia de que el bien B aumentara su precio. Esto es lo que mide la elasticidad cruzada de la demanda, y aquí precisamente hablamos de bienes sustitutos, porque un bien sustituye al otro. El bien B está más caro, la gente va a preferir el bien A, que es un sustituto del B porque son bienes de la misma especie. Pero también están los bienes complementarios, en donde el aumento en el precio del bien B disminuye la demanda del bien A. Esto, si se fijan, pues en realidad es un caso contrario. Aquí el precio del bien B va a disminuir la demanda del bien A, porque tal vez no se tratan de productos que se sustituyan. Incluso podemos pensar en que este bien B incluye la satisfacción o incluye elementos del bien A y por eso se prefiere el bien B. Imaginemos tal vez el hecho de que ya sean productos que se vendan ya como productos finales. Por ejemplo, hay ciertas empresas que ya te venden sándwiches hechos. Evidentemente, como ya se trata de un producto final, el precio va a aumentar, pero es preferible comprar ese producto final a comprar, bueno, depende del caso, claro, pero en este supuesto, que comprar los distintos bienes que te ayudan a ti a generar ese producto final. Entonces, bueno, pues este podría ser un ejemplo de este tipo de bienes complementarios. Hay diversas aplicaciones en este tipo de elasticidad. Ayuda a las empresas a entender la relación entre productos y ajustar estrategias de precios y marketing. Ayuda a identificar bienes complementarios y sustitutos. Y pues esto al final de cuentas es la clave para la planificación de producción y de ventas. Antes de continuar con la clase, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, ya tenemos entonces los distintos tipos de elasticidad. Ahora vamos a ver la elasticidad y la política económica. Eh, la elasticidad es crucial para diseñar distintas políticas fiscales y también de subsidios. Los gobiernos deben de considerar la elasticidad de la demanda y de la oferta para poder prever el impacto de impuestos y también los subsidios en el comportamiento del mercado. Normalmente los bienes con una demanda inelástica son más adecuados para ser grabados, ya que los consumidores van a continuar comprándolos a pesar del aumento de los precios, lo que genera ingresos fiscales, pues sin grandes caídas en el consumo, que normalmente estos bienes que tienen una elasticidad que tienen, perdón, una demanda inelástica, son aquellos que son bienes necesarios. También
en productos con oferta elástica, los subsidios pueden ser más efectivos para poder aumentar la producción y también para disminuir los precios, ya que como son sensibles a los cambios en los precios, pues el hecho de reducir los impuestos o no cobrar impuestos por su venta, pues puede ayudar a que disminuya también el precio y que no les afecte tanto el, el cambio de precios para la oferta. Y otra de las políticas que se aplica aquí, pues, es la regulación de precios, ya que establecer precios máximos o mínimos debe considerar la elasticidad para evitar escasez o excedentes. Por ejemplo, un precio máximo en un mercado con oferta inelástica, pues puede llevar a una grave escasez. Para continuar, vamos a ver algunos casos prácticos de cómo se aplica esta elasticidad. Como por ejemplo, en la industria, eh, hay un ejemplo, sí, un ejemplo muy claro que podría ser el del petróleo, donde la demanda es inelástica a corto plazo, pero más elástica a largo plazo, lo que afecta las decisiones de producción y las políticas energéticas. Históricamente, pues las políticas de impuestos al tabaco, a productos como el tabaco, han tenido éxito debido a la demanda inelástica de estos bienes. El tabaco, pues, es algo que no se modifica en cuanto a su consumo, y por lo tanto, pues, ni a su oferta ni en su demanda. Como conclusión, ya para cerrar con esta clase, pues ya hemos explorado los diferentes tipos de elasticidad, hemos explorado sus interpretaciones, los factores que la afectan, su aplicación práctica en políticas económicas y en estrategias empresariales. Ya vimos que la elasticidad es una herramienta esencial para entender cómo las variables económicas interactúan y afectan las decisiones de consumidores y productores. Eh, Antes de cerrar con esta clase, me gustaría escucharlos por si tienen alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, esto sería todo por el día de hoy, pero antes de irnos, pues me gustaría recordarles la actividad de la semana. La actividad de la semana es un cuestionario que consta de 10 preguntas sobre los temas que hemos visto en este curso. Van a tener un tiempo límite de 1 hora para contestar este cuestionario. Recuerden que tienen 2 intentos para contestarlo y vamos a considerar la calificación más alta que obtengan en estos 2 cuestionarios como su calificación oficial. Es importante que contesten este cuestionario ya que forma parte de su evaluación. La fecha límite es el 28 de octubre de 2024 a las 23:59 horas, así que todavía tienen 2 días muy buenos para contestar este cuestionario. Pues les recomiendo que se aseguren de conectar con una conexión a internet estable para que no tengan ningún problema durante su cuestionario, y también les recomiendo que revisen cuidadosamente sus respuestas antes de enviar cada intento, y que ustedes analicen sus errores, los errores que cometieron en el primer intento para que puedan mejorar su desempeño, porque al final de cuentas es la intención de darles dos intentos, que ustedes puedan mejorar su desempeño. Recuerden que si tienen alguna duda sobre la clase o sobre la actividad, pues no duden en preguntarme por medio de la plataforma y ahí sin problemas les ayudo con cualquier cosa, con cualquier duda que tengan. De hecho, esto les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.